contar con su presencia nuevamente en esta cuarta jornada de nuestra serie de conferencias Semana del Contador. Para nosotros es un enorme placer tenerlos acá nuevamente. Agradecemos su presencia. Este día contamos con la presencia de la licenciada Ana Julia Gavilán y del licenciado Diego Daniel Balbi. Ellos nos acompañan desde Argentina, así que gracias por estar acá este día, pues teniendo de ese tiempo, y voy a leer en resumen lo que es la hoja de vida de cada uno de ellos, y voy a comenzar con Ana Julia Gavilán. Ella es licenciada en Administración, contadora pública, consultora de abogados, docente auxiliar en JTP de la asignatura Contabilidad Superior y Auditoría, correspondiente a los posgrados en Sindicatura Concursal y en Concursos y Quiebras. También ha tenido participación en disertaciones a nivel nacional e internacional. Es miembro de la Comisión de Actuación Profesional en el ámbito judicial del CPCE-CAPA. También miembro de la Comisión de Estudios sobre Sistemas de Registro y su integridad y autenticidad documental, de la misma institución que mencioné anteriormente. También es miembro de la comunidad de networking CryptoWorld. Así que entre muchas cosas, es en resumen lo que es la hoja de vida de nuestro ponente Ana Julia Gavilán. Vamos también a darle la bienvenida a Diego Daniel Balbi, que es contador público nacional, licenciatura especializada en auditoría de sistemas, impulsor de la comunidad de networking CryptoWorld, integrante de la Comisión Subnacional del CIAT, y también posee disertaciones a nivel nacional e internacional. Así que en resumen, esos son los currículos de los dos ponentes que nos van a estar compartiendo esta tarde lo que es el tema investigador, el de CIAT, contabilidad de proyectos tokenizado, ¿verdad? La verdad que un tema muy importante, así que bienvenidos nuevamente a los que se nos van incorporando, y que pues saquemos provecho, como me dice alguien, papel y lápiz en mano, porque es muy importante también anotar todas aquellas situaciones que nos llaman la atención, y que más, pues dejar en este caso a los dos especialistas, que muchas gracias nuevamente, así que les cedo los micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Bendiciones. Bueno, muchísimas gracias, Jesús, por la presentación, también al Instituto Salvadoreño por la invitación a festejar esta Semana del Contador. A todos los colegas, también desearles un feliz día por el contador latinoamericano. Así que vamos a empezar con un tema, que ya seguimos con estos temas, ¿no? El impacto que tienen las tecnologías disruptivas en la actividad profesional del contador. Y voy a dar la palabra también a mi coequiper, Diego. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. En esta continuidad que ya estamos teniendo con nuestros colegas y amigos de El Salvador. Y bueno, como bien decían, en esta semana del contador, y bueno, de alguna manera tratando de poner en agenda quizás los temas o la temática disruptiva. En este caso, nosotros, si bien vamos a hacer foco por ahí en la cuestión de la auditabilidad, como bien marca la filmina, de los proyectos tokenizados, quizás vamos a poner un poquito en contexto cuál es la base sobre la cual vamos a estar desarrollando la temática, entendiendo, y quizás un tema no menor, porque todavía, digamos, creo que hay un camino a desandar, la conceptualización de alguna manera en el mundo cripto. Porque si bien esto quizás comenzó allá o tuvo como una explosión en el año 2008 con el desarrollo y la aparición de Bitcoin como primer criptomoneda, con la base de la tecnología blockchain como subyacente, de alguna manera la tecnología blockchain es antecedente a todo este fenómeno
disruptivo. Y esto quizás se puede remontar específicamente allá por el año 91, cuando se crea lo que es el sello de tiempo, el time stamp, que es quizás hoy uno de los puntos más sustanciales que vendría a aportar esta auditoría, esta tecnología, y específicamente, como ya lo vamos a marcar, en las cuestiones de auditoría. Pero para no adelantarme, lo que tendríamos que ver, y quizás es un punto sustancial, es distinguir a través de la conceptualización entre lo que serían quizás las criptomonedas, que fue lo que dio el auge a todo este fenómeno disruptivo, los criptoactivos, que harían las veces de lo que es la criptoactividad, y por último, pero no como último como de consecuencia, sino como el sustento de todo lo que estamos hablando, lo que es la blockchain. Y quizás partiendo de una pregunta, a los efectos de la conceptualización, sí, Ana, ¿es lo mismo blockchain, criptomonedas o criptoactivo? ¿Qué podemos decir con respecto a eso? Definitivamente no, no es lo mismo. ¿Y por qué empezamos con esta pregunta? Si bien puede ser que sea que ustedes ya hayan tenido varias capacitaciones sobre este tema, que ya sea un tema recurrente, ¿por qué la conceptualización impacta en la actividad del contador? Voy a empezar por el por qué, para después decir la importancia y cuáles son las diferencias que a nuestro criterio creemos que hay en estos tres conceptos. Porque dependiendo de cómo ustedes conceptualicen cada uno de estos términos, es la responsabilidad que cada profesional va a tener en su informe de auditoría. Entonces, blockchain. Hay muchas definiciones de blockchain y la definición literal, ¿qué significa blockchain? Traducción literal, cadenas de bloques. Que se habla de esta tecnología que es muy segura, pero vamos a dar una definición casera para que se entienda qué es esta blockchain. ¿Es un programa? ¿Es una app? ¿Qué es? Es una gran base de datos descentralizada, porque ningún nodo que conforma esta red tiene el poder de validar solo la información que hay, ni de manejar, ni de modificar, ni de eliminar. Es distribuida porque hay nodos en todas partes del mundo. Tenemos los nodos de la blockchain de Bitcoin en todas partes del mundo, distribuidas. Después tenemos esta, es pública, porque yo puedo entrar con un buscador y ver el primer registro que se hizo en la blockchain. Y inmutable, porque hasta ahora todas las registraciones no fueron eliminadas ni tampoco modificadas. Ahora bien, esta definición que yo acabo de decir describe a la primera blockchain, que es la blockchain de Bitcoin. Después vamos a ver que vamos a tener blockchain que no son descentralizadas, que no son distribuidas, que pueden tener una seguridad, no podemos decir que sean inmutables hasta ahora, porque decimos que tienen un alto grado de seguridad. Entonces va cambiando, pero es la tecnología subyacente. Por eso ustedes van a ver la blockchain, la B de Bitcoin, la B larga y la B corta, porque una hace referencia a la blockchain y la otra hace referencia a la moneda, a la criptomoneda. Vamos con criptomonedas y criptoactivos. Criptoactivos lo vamos a definir como aquel activo digital que utiliza criptografía. ¿Por qué es importante este segundo término de utilizar criptografía? Porque vamos a tener organismos internacionales como la Gafi que te hablan de activos digitales. Y ojo, que el término activo digital es más amplio que criptoactivos. O sea, si nosotros hacemos un informe en el cual diga activo digital, estamos tomando una mayor responsabilidad que si decimos criptoactivos, porque criptoactivos
son los activos digitales que utilizan criptografía. Ahora bien, ¿qué pasa con la criptomoneda? Vamos a decir que la criptomoneda es esta moneda virtual que te permite asegurar que los pagos se reciban, va por una blockchain, que permite asegurar que los pagos se reciban y se envíen de forma segura. Ahora bien, esta definición de criptomoneda puede variar, porque tenemos a los estudiosos que no hablan de criptomonedas, sino que hablan de tokens, que dice que los tokens son, digamos, como si decíamos deporte, y que la criptomoneda es un token de pago, como decían, natación. Entonces, yo, si estoy haciendo un informe sobre criptomonedas, tendría que anexar el glosario y decir, bueno, yo entiendo que la criptomoneda es esto, no es un token de pago. Porque también puedo decir que para mí criptoactivos es el deporte, y la criptomoneda y el token son actividades especiales, o a la vez puedo tomar la otra definición. Entonces la responsabilidad cambia según qué definición tomen. Espero que no los haya confundido. Lo que pasa es que hay tantas definiciones y no hay consenso de definiciones, y además cada organismo toma un cuerpo de definiciones. Por eso es muy importante en cualquier actividad profesional que el contador haga, anexe su glosario. Sigamos, y acá Diego nos va a dar los casos de uso. Claro, porque por ahí agregando algunas cuestiones y empezar a marcar dentro de esa conceptualización la terminología. Quizás el corolario de lo que muy bien explicaba Ani, en esa definición o en esa distinción de blockchain, criptomonedas y criptoactivos, es que hay un fenómeno de lo que es la tokenización. Y esa tokenización se puede dar reflejada con ese uso de la tecnología subyacente, que ahora ya vamos a entrar en algunos detalles de lo que es la escalabilidad y la evolución que fue teniendo la tecnología blockchain a lo largo de los años, a través de diferentes generaciones, pero en casos de uso concreto, que de alguna manera permiten tener referencias de cuál sería el grado de aplicabilidad que tendría esta tecnología, que, valga la aclaración, no es aplicable a todo, no es la panacea, y no es que sea la tecnología que viene a revolucionar el contexto económico, social, viene de alguna manera a generar alguna transformación, pero no es lo que viene a, digamos, a cambiar, sino que simplemente viene a dar como un impulso. Bueno, y básicamente sobre esas cuestiones tenemos casos de referencia que son casos de estudio y quizás como de base que marcan un modelo a seguir. Uno de los casos de referencia, bueno, quizás empezando, es el caso que todos ustedes tienen presente, sin ánimo de entrar en ninguna evaluación de bondades o fortalezas, debilidades, sería el caso quizás más disruptivo en lo que es el fenómeno de incorporar una criptomoneda, en este caso como sería Bitcoin, como moneda de curso legal en el caso de El Salvador. Con todo lo que eso subyace en cuanto al desarrollo a nivel de instituciones, a nivel desde la parte estratégica, operativa, organizativa, ese sería un caso único en el mundo de implementación, fuera de todos los proyectos que hay en el resto del mundo, como en países quizás de África, como se ha comentado, o hay casos también de estudio, desarrollo, investigación, pero el caso de El Salvador es un caso hoy único en el mundo y es un caso de estudio. El otro caso que antecede, y siempre hablando ya de lo que sería el caso de lo que es la tecnología blockchain, es el caso de Estonia, un país prácticamente digitalizado
al 100%, donde de alguna manera marca ese proceso de transformación o desarrollo digital en varias aristas. Pero específicamente Estonia, el caso particular con respecto a blockchain, tiene un desarrollo que antecede incluso a lo que fue la aparición, como bien habíamos marcado, de Bitcoin allá por el 2008, ya viene de antes esa implementación y en su desarrollo específico de lo que es la identidad digital, más allá de otras aplicaciones que tiene lo que es Estonia a nivel digital, al punto tal de que Estonia hoy tiene otorgamiento de ciudadanías, la ciudadanía de Estonia, que se puede, digamos, dar a través de manera digital. No es necesario hacer ningún trámite presencial, sino que se puede hacer en forma digital. Otro caso de referencia que tenemos, pero que sería quizás ya saliendo de lo que es blockchain, pero quizás me anticipo a primera generación, o lo que es Bitcoin, como venimos hablando, o blockchain en general, es el caso de Aragón. Que Aragón es un municipio, un gobierno de España, que tiene, digamos, de alguna manera, un desarrollo muy importante a nivel de desarrollo de contrataciones y la aplicación de lo que es la blockchain y específicamente de contratos inteligentes. Es un caso de referencia, de estudio, es muy interesante. Pueden ver Blockchain Aragón, el desarrollo del municipio de Aragón, tienen muchos sitios como para poder investigar. Otro caso de aplicabilidad de lo que es blockchain, pero ya a nivel de smart contract, básicamente. Y después tenemos dos casos que quizás se refieren más específicamente a lo que sería quizás más una cuestión de auditabilidad, rendición de cuentas, trazabilidad, quizás seguridad de la información, trazabilidad de los datos, que son un caso que es el Fondo Municipal de las Artes, que es un caso, una prueba que se desarrolló en un municipio de Argentina, en la ciudad específicamente de Bahía Blanca, que está dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires, que lo que hicieron fue establecer una aplicación de blockchain a los efectos de darle trazabilidad a un subsidio al Fondo de las Artes. Básicamente lo que hicieron fue aplicar blockchain en lo que sería un proyecto que marcaba tanto lo que era la selección de los proyectos, los subsidios y básicamente lo que sería la rendición de cuentas de esos subsidios. Aclarando que no era un proyecto, no era un fondo que tuviera ningún dejo de dudas, sino al contrario, simplemente fue una prueba piloto que se utilizó para aplicar lo que era la blockchain. Perdón. Ani, ¿podés continuar un cachito? Sí, sigo yo. Y voy a ir con el tema de las generaciones. Al principio hablamos de blockchain y yo di una definición y les había dicho que esta definición era de la primera generación de blockchain, que es Bitcoin. ¿Por qué decimos que es la primera generación? Porque fue la primera que surgió, la primera que aparece, el primer intento, o sea, una blockchain donde corre una criptomoneda, que es la criptomoneda Bitcoin. Vamos a tomar la definición que algunos de los organismos y normas contables toman para tratar de no confundirlo y no ir tanto a las definiciones técnicas, que también, como dije, siempre, cada vez que vamos a realizar una actividad profesional, siempre ver con qué cuerpo normativo y con qué conceptos estamos trabajando. Entonces, dijimos, primera generación, blockchain de Bitcoin. En esta blockchain, lo único que se puede hacer es comprar y vender Bitcoin. Es decir, siempre vamos a ver o los Bitcoin van o los Bitcoin vienen a un usuario. Nada más. En la segunda generación, acá ya aparece la inclusión de los famosos smart contracts, esos contratos inteligentes
que decíamos que los contratos inteligentes son una serie de programas, de códigos. Es más, si ustedes entran a cualquier smart contract van a ver como una sucesión de líneas de códigos, y eso es el smart contract. Que lo que dice es, a tal condición, es como si hiciéramos un diagrama de flujo con código, es decir, si pasa esto, tenemos sí, no, y cuál es la respuesta. Y aparecen lo que son los oráculos. Y estos nombres que parecen tan de película, vamos a decir, ¿qué es el oráculo? Es ese puente entre lo que es la vida física, la vida real, y el mundo virtual. Por ejemplo, si yo tengo un camión, lleva un GPS que le avisa al smart contract, que está allá en la nube. Cuando hablamos en la nube digital, en el espacio virtual, le avisa a mi smart contract que digamos, el camión hizo toda la ruta y llegó a destino. Entonces, ese GPS que está integrado al camión es el que me está avisando, está haciendo un puente real, le está diciendo al mundo virtual que el camión llegó e hizo todo el recorrido que tenía que hacer, porque lo fue siguiendo por el GPS, por los caminos. Esto si toda la tecnología anda bien, ¿no? Supongamos que sí, que no hay ninguna interferencia, ningún fraude para no complicar la vida. Entonces, este oráculo va a ser ese puente entre el mundo físico y el mundo virtual. También se dice que nosotros como contadores, vamos a hacer los oráculos. Por ejemplo, ¿en qué situaciones podría ser un contador oráculo? En la situación que vamos y llegamos a determinado lugar y hacemos una certificación, que estamos dando fe que algo está pasando. Entonces, o que se cumple determinada norma contable, que se está aplicando determinado proceso dentro de la empresa. Hay una parte de lo que son los profesionales que están diciendo que nosotros como contadores que damos fe nos vamos a convertir en oráculos. Entonces, y acá en estas de segunda generación, la estrella es la blockchain de Ethereum, donde también no solamente vamos a ver, bueno, al haber esta inclusión de smart contracts, ya tenemos la creación de los tokens, que vamos a tomar la otra definición como que token está dentro de todo lo que es el conjunto de criptoactivos, y es esta representación de un activo tangible o intangible. Un activo tangible puede ser, bueno, por ejemplo, acá en Argentina tenemos lo que es la criptosoja, que sería, digamos, la representación de la soja, que una criptosoja equivale a 1 tonelada de soja, o la representación de un activo intangible, por ejemplo, el PSG de Messi, que da algunos derechos a los que tienen ese token dentro de algunas votaciones, si me gusta o no me gusta. Por ejemplo, en Independiente en algún momento se podía votar por la camiseta, y daba algunas cuestiones que ahí Diego después puede dar alguna anécdota más, dado que él es de Independiente. Y después, entonces, teniendo ese marco, que tenemos estas dos representaciones digitales, ya también esta plataforma, esta blockchain de Ethereum permite también mayor diversidad, o sea, ya vamos a ver que hay más criptoactivos que corren en esa blockchain. Después, ahí paso que Diego por ahí quiera hacer una aclaración, así le metemos un poco de deporte a esta tarde, noche en Argentina. Y hay varias aclaraciones. Justamente ahora está jugando Independiente, está perdiendo 1-0, así que bueno, vamos a hablar de los fan tokens, no vamos a hablar de los resultados deportivos. No, pero quería hacer 2 aclaraciones. También, mirá, Ani, que hay una pregunta en el chat que quizás es interesante, no para darle, quizás da para mucho tiempo, pero para responderlo particularmente porque sirve también para marcar ciertos conceptos. Creo que la pregunta en particular era por qué será, dice, que los países subdesarrollados aún no adoptan las criptomonedas como moneda de curso legal. Yo entiendo que quizás
ahí, volviendo a la conceptualización, es si el fenómeno de las criptomonedas realmente representan lo que es el concepto del dinero, ¿no? Con respecto a las tres características básicas de lo que es el dinero en su definición, que es unidad de medida, reserva de valor y moneda quizás de cambio de referencia. Y bueno, y ese quizás en esa distinción es porque básicamente la moneda justamente de curso legal que emitirían las distintas bancas centrales o que emiten los distintos gobiernos, haría a veces de que sería la moneda de, digamos, la banca central, el mismo nombre lo está diciendo, lo centralizado, sería quizás el fenómeno de que de alguna manera las criptomonedas harían las veces de tiene una base de descentralización. Eso es en primer lugar, quizás distinguiendo entre lo centralizado y lo descentralizado. Y el segundo punto es si realmente las criptomonedas después terminan representando una moneda que en definitiva, ¿quién las emitiría? Adoptar, como en el caso de El Salvador, la moneda, el Bitcoin como moneda de curso legal, no es lo mismo que emitir, porque El Salvador no va a tener la potestad de emitir Bitcoin, sí de adquirirlos. Y esa quizás sea otra de las diferencias de lo que distinguiría las criptomonedas como moneda a los efectos de lo que es la moneda de curso legal. Quizás marcando también uno de los puntos quizás sustanciales que tienen las criptomonedas, que después de muchos años, y considerando que las monedas que hoy circulan en el mundo son las que emiten los países, justamente Bitcoin o el resto de las criptomonedas serían algo que no está emitido por nadie, sino que surge propiamente de la tecnología de las distintas blockchain. O sea que son los tokens nativos que representan las blockchain. Con lo cual, quizás para no ampliar y no generar quizás tampoco ningún debate, porque como bien lo decía Ani, no es que esté definido, o sea, totalmente conceptualizado, quizás esas serían en principio las potenciales respuestas que podría tener el hecho de por qué no se adoptan las monedas o las criptomonedas como moneda de curso legal en los países más allá de los desarrollados o subdesarrollados. En definitiva, sería un fenómeno que sería trascendente al desarrollo, sino que sería una cuestión del concepto de lo que es lo que representa la moneda. Eso, bueno, sería un poco quizás la pregunta que me pareció súper interesante del chat en cuanto a bueno, eso que sería la distinción entre la criptomoneda de curso legal y el resto de las monedas. Yo voy a por ahí sumar, ya que estamos sumando la distinción de algo, esto que dijo Diego, ¿no? La diferencia de centralizado y descentralizado. También otras de las razones que podemos esgrimir para decir si adopto o no a Bitcoin como moneda de curso legal es tomar la decisión que no voy a tener control. Porque recuerden que los bancos centrales justamente tienen esa función de ver todas las cuestiones relacionadas a la banca financiera de todos los instrumentos financieros. Y acá no tendrían la potestad de decir subo o no o manejo determinado valor, porque el valor lo va a manejar el mercado, independientemente de si el país decide adoptarlo o no. Tal vez esa sea también otra de las cuestiones para analizar y bueno, después estarían cuestiones políticas y demás, que en esos temas no nos metemos porque nosotros somos técnicos. Yendo a lo que sería blockchain de tercera generación. Vimos una primera blockchain, algo disruptivo, ingresa, marca un hito, viene en segunda generación, se va ampliando el mercado, se ven las posibilidades, pero lo que tenemos acotado es los famosos fee, que es el gasto que tiene la red para hacer masiva esta adopción. Y después también tenemos que obviamente las blockchain no tienen todavía, las de segunda generación, por ahí esa comunicación
con otras blockchain para que sea adoptado. Entonces, lo que va a tratar de hacer esta blockchain de tercera generación es disminuir los costos de transacción y hacer que se comuniquen las distintas blockchains. Por ejemplo, acá tenemos el caso de Polkadot, ecosistema de Polkadot, que lo que trata de hacer es ser como una blockchain que, digamos, comunica las distintas blockchains para ampliar las operaciones que se puede hacer y a la vez para que esas operaciones sean más económicas. Después, lo que tenemos es la blockchain de cuarta generación, las que se llamaría la famosa DeFi o DeFi, como quieran llamarlas, que es estas finanzas descentralizadas, es decir, en el mundo totalmente automatizado, donde son como distintas estrategias financieras que están automatizadas en la blockchain. Es decir, yo elijo cuánto rendimiento quiero tener, cuánto riesgo voy a asumir, y entonces en función a eso, el smart contract directamente en función al riesgo que yo quiera tomar y a cuánto esté dispuesto a invertir, después es el rendimiento que el mismo smart contract me va a dar. Y acá también está, como siempre decimos, la bibliografía está dividida en varias aguas, tenemos varias bibliotecas, hay algunos que ya están diciendo blockchain de quinta generación, que sería poder pagar el cine con cripto, es decir, ya una total adopción en todos los servicios. Como siempre decimos, estas no son definiciones específicas, estáticas, porque no hay consenso en definiciones, pero sí queremos marcar el camino de las cosas que son importantes de ver. ¿Por qué estas cuestiones de estas generaciones son importantes? Por ejemplo, si yo estoy buscando una operación para rastrear como auditora en la blockchain de primera generación, relativamente con el ID, con la dirección de la wallet sería la dirección de la billetera, o con el hash, que sería la identificación de la operación, podría ubicarla rápidamente en un buscador de blockchain. Ahora, si yo voy a una de tercera generación, ya funciona distinto porque se van validando por épocas. Entonces yo tengo que saber cómo funciona la blockchain y dónde corre el token para poder saber dónde ir a buscar. Porque si yo estoy en un token que, por ejemplo, corre en la blockchain de Polygon o en la blockchain de Solana, no voy a encontrar esa transacción en la blockchain de Ethereum o en la blockchain de Bitcoin. Entonces, conocer las distintas generaciones y los tokens bajo qué blockchain corre es importantísimo para mi tarea como auditora. Porque si yo puedo decir no pude encontrar la operación, pero tal vez porque no sabía a qué blockchain estaba perteneciendo. Esto no quiere decir que nos tenemos que volver informáticos, porque la verdad es bastante complejo, pero sí tener estas nociones generales y también poder identificar, además de todas estas generaciones, si son blockchain públicas, si son blockchain privadas, porque por ejemplo, si es una blockchain pública, yo ahí voy a tener la seguridad de que hay cierta inmutabilidad en la información que yo estoy verificando. Ahora, si estoy en una blockchain privada, tengo que ver quiénes tienen los tokens de gobernanza, cómo se cambia el protocolo, quién decide cuándo se cambia el protocolo. O sea, tengo que investigar muchas cosas más para poder dar una opinión. Entonces, conocer estos temas tiene incidencia práctica. Sigamos. Esperamos no darle tanta, sabemos que es muchísima la información, que estamos dando demasiados términos, pero ahora le paso a Diego para que haga las aclaraciones del caso. Voy a volver haciendo alguna aclaración a la parte que me había quedado en los casos de uso y referenciando a lo último que marcaba Ani con respecto a las distintas blockchain, ergo, digamos, lo que serían los tokens, que era el caso de UNICEF. ¿Por qué vamos a referenciar el caso de UNICEF? Porque justamente UNICEF crea
dentro de lo que es su brazo, digamos, de donaciones, la parte de lo que es el CryptoFound. El CryptoFound básicamente lo que hace es recibir donaciones a través de dos criptos básicamente que son, Bitcoin y Ethereum, y a través de ese criptofondo o CryptoFound hacen donaciones a diferentes proyectos. Si se loguea y se fijan en la web, van a poder entrar y van a ver toda la información de por qué se desarrolla y por qué se conforma el CryptoFound y después todos los proyectos. ¿Por qué hago esta introducción? Porque hay dos criptomonedas básicamente sobre las cuales van a operar y generar las donaciones. El por qué lo utilizan es porque los donantes pedían de alguna manera conocer la rendición de cuentas de sus donaciones, o sea, ver la trazabilidad de las diferentes transacciones. Y hoy en día, nosotros tenemos dos cripto que básicamente son las que generan las donaciones en diferentes proyectos. Nosotros tenemos un caso de estudio, porque una de las particularidades, y también me anticipo a por qué en algún momento se llegó a generar lo que hoy es parte de, van a ver en la filmina ese libro que se ve en naranja, que es un libro de reciente publicación que emite el Consejo de Ciencias Económicas de acá de Argentina, de Cava básicamente, pero a través de la UBA y a través del CEAT, que es el Centro de Estudio de Administración Tributaria, del cual con Ani somos parte, de un trabajo de investigación que terminó desarrollando de alguna manera una matriz de análisis de proyectos tokenizados, que eso ya después más adelante lo vamos a ver. Pero ¿por qué quería llegar a eso? Porque justamente uno de los puntos de referencia era ver esa trazabilidad de los diferentes proyectos o criptomonedas sobre las cuales se iban donando. Y uno de los proyectos de estudio, dentro de los tantos que hemos estudiado, pero ya en el sentido práctico, es una billetera que se crea, una billetera virtual de una aplicación que se llama Escapic de acá de Argentina, que tuvo la donación del CryptoFound. Entonces, nosotros en esa trazabilidad de, UNICEF está generando donaciones cripto, es algo muy novedoso, pero novedoso en el sentido no de la utilización de la operatividad de las criptos, sino también por el concepto o por la finalidad del uso. Y llegamos a interactuar con los desarrolladores de esta billetera, que la particularidad que tenía era que permitía operar con diferentes criptomonedas, pero de diferentes blockchain, y a través de las cuales una de sus funciones era generar a su vez donaciones a diferentes proyectos de vivienda, de asistencia social, donde uno simplemente con un par de clics podía transferir a la billetera quizás un token de Polygon y a través de Polygon poder generar una donación a un proyecto de viviendas, por ejemplo, en Buenos Aires. Bueno, con este pequeño ejemplo, por ahí lo que queremos focalizar es todo este fenómeno que se va generando a nivel disruptivo a través de lo que es todo lo que es la tecnología blockchain y cómo se va generando la trazabilidad o cómo se puede seguir esa trazabilidad a través de esta tecnología. Y además, cómo uno como usuario o cómo las instituciones, quizás como UNICEF, pueden generar a través de la tecnología un desarrollo de proyectos que van generando quizás una interacción dentro de este concepto de, como bien decía Dani, de la descentralización. Ahora, todas estas cuestiones, en cuanto a lo que es el fenómeno de la contabilidad o la contabilización, ¿cómo lo podríamos abordar? ¿O qué tratamiento contable tienen las criptomonedas, los criptoactivos o la tokenización en general en el marco internacional? ¿Hay alguna referencia? ¿Hay algún marco normativo? ¿Hay algún deber ser a seguir, Ani, con respecto a estas cuestiones?
Bueno, y acá vamos a meter, como siempre decimos, vamos a complejizar más lo que ya es complejo. Fíjense en que en lo que es materia contable a nivel internacional, se toma el concepto de criptomoneda. Es decir, no toman token de pago, o sea, están ya diciendo, bueno, yo voy a conceptualizar lo que creo que es la criptomoneda, y me habla que es aquel criptoactivo con determinadas características. Quiere decir que a nivel de normas internacionales vamos a usar una parte de la biblioteca. La parte de la biblioteca que me dice que criptoactivo es el deporte y que, por ejemplo, vóley es la criptomoneda. Y dejamos de lado la otra parte de la biblioteca que me decía que token era el deporte y que la criptomoneda era un token de pago. Tomando en cuenta que acá vamos a hablar, entonces, criptoactivo a nivel general, a nivel particular, decimos criptomoneda. Y nos dicen que tiene que tener la característica moneda digital o virtual registrada en un mayor distribuido, que utiliza criptografía para su seguridad. Entonces siempre hablamos, si estamos hablando de criptomonedas, siempre se tiene que utilizar la criptografía. Y moneda va a ser moneda digital o virtual a las tres funciones de la moneda que decía Diego que cumple la criptomoneda. Y después como otro punto que no está emitida por una autoridad. Entonces ahí ya me banca, ya me dice la norma que no está emitida por ningún banco central. Entonces acá ya también la despejamos de los que son las CBDC. Y no da lugar a un contrato entre el tenedor y un tercero. Entonces ya nos marca tres características que teóricamente tiene este criptoactivo para calificar como criptomoneda a nivel de normas contables. Recuerden siempre eso, porque es tan importante fijar sobre qué base normativa y sobre qué base conceptual estamos trabajando. Ahora, ya tomemos el caso de lo que son las criptomonedas. Tenemos tres posibilidades que vamos a tomar. Aplicamos las NIC 2, si es de inventario, aplicamos la 32, decimos que es un instrumento financiero, o aplicamos las 38, que es un activo intangible. ¿Cuál de estas tres aplicaríamos? Entonces lo que nos marca, digamos, como ahora el deber ser, o por lo menos lo que está tomando gran parte de la doctrina, es decir, bueno, ¿cuál es el propósito con el cual yo adquiero esa criptomoneda? Entonces la mayoría concibe, bueno, si lo estoy para comprar y vender, podría aplicar la 2, porque puedo decir que puede ser de inventario. La 32 no, porque decimos no es dinero, no es un instrumento de patrimonio y no otorga ningún derecho contractual como los otros instrumentos que habitualmente conocemos. Entonces vamos a decir, no es la 32, aunque ciertos organismos, acá por ejemplo en Argentina, sí te hablan que la cripto es de especulación financiera, pero no hay ninguna norma. Entonces tenemos que empezar a analizar bajo qué concepto y cómo yo voy a justificar, porque acá también es muy importante en qué posición, en qué parte de la biblioteca me voy a parar y cómo lo voy a justificar. Entonces se cree, o por lo menos hay un consenso, que tendríamos que aplicar la 38 de activos intangibles. Ahora esto, recuerda, esta es la posición que hay sobre las criptomonedas, que es un pedacito. Recuerden que dijimos después tenemos el efecto de la tokenización. Y en el efecto de la tokenización, ¿cómo tenemos que analizar? También ahí se abre un análisis específico, porque por ejemplo, en lo que hablamos del proyecto argentino sobre la criptosoja, vamos a tener por un lado el inversor que está invirtiendo en ese token llamado criptosoja. Por otro lado, vamos a tener la empresa que está brindando ese servicio de tokenización, y por otro lado vamos a tener al productor. Entonces el productor va a ser con
como tradicionalmente lo venía contabilizando. O cómo voy a hacer esa fuente de financiamiento. Entonces, fíjense qué complejo se hace el análisis a la hora de aplicar las normas y además tener muy bien en claro en dónde me estoy parando y en qué sujeto me estoy parando. Y ahí Diego nos va a dar también algún comentario particular. No, mencionar o rescatar de tu exposición lo que fue el concepto de CBDC, que quedó como el pasar, que quizás sería lo que en este contexto de tratamiento contable se podría asimilar a lo que es el efectivo o la disponibilidad, porque sería, de alguna manera, el dinero electrónico, pero eso sí sería, como está conceptualizado, lo que sería el dinero, las monedas de curso legal digitalizadas, que pueden operar en algunos casos sobre blockchain o no, y hay casos ya de desarrollo y de implementación con un gran avance, como el caso del yuan digital en China, más allá de todas las particularidades, o sea, quizás un fenómeno contrapuesto en cuanto a monedas digitales centrales o de la banca central, en desmedro de lo que serían las criptomonedas o la criptoactividad que representaría la descentralización. Bueno, independientemente de este juego de centralización y descentralización, tenemos el caso de lo que sí sería un desarrollo alternativo de lo que es la criptoactividad, que serían las monedas de la banca central, que es ni más ni menos que las monedas de curso legal digitalizadas. El caso más de referencia es el caso de China a través del yuan digital y como miles de casos que hay en estudio, básicamente, porque no hay de implementación directa. Quizás el antecedente más particular fue lo que fue el Petro en Venezuela, más allá de su implementación y operatividad en el tiempo. Pero bueno, era simplemente agregar porque quedó rescatado al pasar, quizás tomando como referencia en algún programa de radio que hemos tenido en algún momento, algunos conceptos o vocablos que por ahí se mencionaban y siempre Ana levantaba la mano y decía, aclaremos ese concepto. Bueno, yo rescaté CBDC y me parecía que aportaba, digamos, a lo que era el hecho del tratamiento contable de las criptomonedas, pero en este caso de la moneda de curso legal digitalizada a través de lo que sería el CBDC. Bueno, Ani, simplemente aclarar esa cuestión. Bueno, y aportando lo que dijo, al caso interesante que Diego nos mencionó del Petro, ahí fíjense que también en Venezuela hicieron un cuerpo normativo donde definían también todos estos conceptos. Entonces tengan en cuenta que ya estamos partiendo sobre dónde estoy trabajando, en qué país trabajo, para saber qué norma voy a utilizar, también a nivel internacional, qué norma se utiliza, si voy a utilizar la del marco europeo, si voy a utilizar las de la FAC. Tenemos que analizar muchísimas cuestiones, por eso también otra recomendación, colegas, a la hora de afinar los honorarios hay que tener en cuenta todos estos tips. Y sigamos. Acá queríamos también hacer como un vuelo sobre cómo va cambiando la auditoría, qué se espera que sea la auditoría en los próximos años, sobre 4 pilares, que ahora también Diego nos va a dar como pequeños tips de estos 4 pilares, de ese ABC que tenemos que tener en cuenta para la auditoría del futuro, como dice siempre, hoy. Sí, yo por ahí también estaba, más allá de seguir el chat, también estaba, de alguna manera compartimos ahí, estaba buscando, que ya lo pasaremos o después si no nos lo consultan, compartimos un mail para que generemos cierta interacción o consultas, y también para compartir material bibliográfico, como bien decía Ani, con respecto a lo que fue el tratamiento contable de los criptoactivos o las criptomonedas en Venezuela, que es un caso interesante de referencia,
sobre todo porque tuvo en algún punto alguna consulta popular, hicieron toda una apertura de interacción y terminaron definiendo una normativa que es interesante para tener como referencia. Por eso compartíamos, así como esa bibliografía y otro material, los mails, para que podamos ponerlos a disposición, más allá de las interacciones que hagamos a través del instituto. Ahora bien, todo lo que nosotros venimos exponiendo hasta ahora, y de alguna manera tratando de conceptualizar y darle aplicabilidad, nos vamos a poder ir vamos a darle un enfoque más a lo que es el contexto de, bueno, y nosotros como auditores, fiscalizadores, ¿cómo podemos generar el uso, más allá de herramientas en particular, de procedimientos en particular? ¿Cómo se puede dar este fenómeno disruptivo? ¿Cómo le puede agregar valor a todo este fenómeno a lo que es la auditoría tradicional? Entonces, de diferentes estudios y casos de referencia, en este caso particular de algún estudio, algún desarrollo que se hizo en Europa a través del Tribunal de Cuentas de Europa, el Tribunal de Cuentas Europeo, a través de una colega y experta en la materia como es Magdalena Cordero, tomamos este ABCD de la auditoría que quizás viene a poner en contexto la verdadera aplicabilidad, no la verdadera aplicabilidad, perdón, porque no hay certeza, sino simplemente como la potencial aplicabilidad de lo que sería el fenómeno de la transformación de la auditoría digital, quizás 5.0, 4.0, o sea, de la auditoría tradicional. ¿Y cuáles son esos 4 pilares? Bueno, uno es el que ya venimos mencionando, que es la blockchain. Y eso de los pilares, también marcando solamente la blockchain como uno de los puntos, marca el hecho de que la blockchain, como lo habíamos marcado en su momento, no es que viene a cambiar todo, sino que viene a darle un valor agregado con algunos aportes particulares, como todo fenómeno tecnológico, a las distintas materias, en este caso la auditoría. ¿Cuál sería su aporte sustancial? Y quizás la trazabilidad y la seguridad de la información, pero básicamente la trazabilidad de la información a través de lo que es el hecho de poder darle un monitoreo, un seguimiento a las transacciones, al igual que la inmutabilidad. Otro de los puntos hoy tan puesto en contexto con los famosos botitos o chatbots que uno le pregunta, responde, puede hablar, faltan que aparezcan las memes, serían la inteligencia artificial. Otro de los puntos de referencia que sería otro de los pilares que podría incorporarse en la auditoría en este ABCD. Bueno, un contexto básico de toda tecnología es la ciberseguridad y quizás, yo creo que acá está el punto neurálgico, sería la analítica de datos. Porque si hay algo que hoy está como referencia a lo que es lo que se denomina el petróleo del siglo XXI, son los datos. Big Data, Machine Learning, la cuantía de datos que se manejan, se requieren ciertas herramientas en particular, pero ese sería el punto neurálgico. Ahora, esos 4 pilares hacen que no puedan operar en absoluto, sino que se relativizan. Y por eso ponemos en contexto este fenómeno que nosotros particularmente estudiamos y exponemos o investigamos, que es la blockchain, cómo encaja en este ABCD de la auditoría. Para marcar, como habíamos dicho al principio, no es la panacea, es relativa y no es absoluta. Entonces me parece como que es un punto de referencia donde, bueno, se pueden desarrollar análisis con respecto a análisis y el aporte de la inteligencia artificial, análisis y el aporte de la blockchain, que bueno, es lo que intentamos desarrollar en particular, y lo mismo con la ciberseguridad, pero también un punto no menor, y para mí, insisto, neurálgico, que es la analítica de datos. En ese contexto, podemos decir que puede haber una
un enfoque de la transformación digital de la auditoría en la escalabilidad que puede aportar la tecnología. Y quizás, simplemente cierro con esto, Ani, que esto sería en un enfoque aplicado a lo que es la auditoría, pero no podemos dejar de considerar, porque ya hay desarrollos, también el fenómeno de lo que es quizás auditoría interna o control interno, como es el enfoque COSO, que es un enfoque básico de muchos años con respecto a, si bien es de gestión de administración, pero también como herramienta de análisis de control interno, del hecho de que ya hay guías desarrolladas en cuanto al impacto que va a generar la tecnología blockchain en sus prácticas de control. Otro caso de referencia y de estudio, que también después se los compartiremos, que es muy interesante, porque son guías que están totalmente desarrolladas y conceptualizan lo que es la aplicabilidad de blockchain en lo que es el enfoque o el análisis de control interno. Te voy a hacer un agregado porque es muy interesante también ver como las dos caras de la tecnología al hablar de las profesiones. Hay muchos que piensan que también, bueno, la inteligencia artificial viene a reemplazarme, esto me va a dejar. Si bien es cierto que el trabajo del auditor ya va a ser más especializado y de análisis, porque obviamente no vamos a poder competir contra la inteligencia artificial en la acumulación de datos. Pero en el análisis que tenemos que hacer, y todavía va a estar resguardado, de la coherencia de los datos. Porque yo puedo tener una inteligencia artificial que acumule, que haga escenarios espectaculares, pero si los datos de los cuales se basa esos diferentes escenarios no son buenos, los análisis no van a ser buenos. Otro de los datos que siempre cuando se habla de la blockchain y de la seguridad de la blockchain me puede dar la seguridad de que tengo una trazabilidad y de que ese dato no se modifica, pero no me da la seguridad que ese dato sea falso. Por ejemplo, si yo tengo o estoy haciendo la auditoría de un negocio de catering, que tiene que ver eventos que se hacen, y estoy analizando la blockchain porque está subida en la blockchain, o documentos, o un smart contract, o se paga con criptomonedas, me tiene que llamar la atención, por ejemplo, si vea facturas o gastos que tenga que ver con algo que no tiene que ver con la actividad. Por ejemplo, repuesto de buques. ¿Qué tienen que ver los buques con la organización de eventos? Entonces, a eso donde hace hincapié Diego. Tenemos que perfeccionar todo este tema de los análisis y de la calidad de los datos, de los sistemas con los cuales nosotros vamos a basar nuestro análisis. Siempre está la discusión, en las grandes multinacionales también hubo hace tiempo, sobre el tema de si el contador debe o no debe chequear todas las facturas. Si yo tengo una empresa que por día hace 80.000 facturas, es obvio que no es materialmente imposible que yo verifique todas las facturas. Pero ¿qué es donde yo tengo que hacer foco? En el proceso contable, en el ingreso de esa factura al sistema contable, cómo se contabiliza, si se puede o no modificar ese dato en el proceso y si queda o no alguna pista, si hubo alguna modificación que no correspondía. Y en todos estos estudios, como venimos avanzando, vamos a lo que sería la estrella de la noche, lo que nosotros hemos de llamar el perezoso, que surgió justamente de una de las investigaciones, que ahora Diego nos va a contar un poco la anécdota para ingresar en esta propuesta de herramienta de análisis de riesgo. Sí, quizás hace un par de años, porque ya podemos decir, Ani, que llevamos un par de años de estudio e investigación, lo que intentamos es, desde nuestro enfoque, internalizar el fenómeno de la descentralización
de que no haya intermediarios. Entonces en la investigación, bueno, a ver, los proyectos que se tokenizaban, queríamos interactuar directamente con lo que nos cuenten e investigar directamente hasta operando con, como contábamos el caso de la billetera Scapit, con los desarrolladores y la aplicación en sí. Entonces uno de los casos de referencia derivó en cuanto a una particularidad de un perezoso, y por eso quedó a partir de ese fenómeno de el desarrollo de una matriz, y fue como conceptualizado anecdóticamente la matriz del perezoso. Se podría decir lento, pero que llega siempre a destino. Pero bueno, independientemente de la particularidad, yo lo que quería quizás hacer como intro para después darle lugar a Ani para que marque ciertos puntos en particular, y quizás ya después para ir dándole un cierre a los efectos, después dejar abierto el espacio para preguntas y respuestas y generar cierta interacción, que quizás sea lo más sustancial, y no escuchen o no nos sigan escuchando a nosotros, que por ahí se torna medio monótono. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo llegamos a esta parte de desarrollar una matriz que quizás sea una humilde herramienta de análisis a los efectos de evaluar proyectos tokenizados? Cuando nosotros empezamos a estudiar en el contexto de este Centro de Estudios de Administración de la Universidad de Buenos Aires, empezamos a estudiar específicamente todo este fenómeno de las criptomonedas, bueno, todo, de alguna manera, todo lo que nos venimos desarrollando en la Expo al momento. Surge el hecho de, bueno, decir, las criptomonedas hoy son 20.000 aproximadamente, las criptomonedas, con sus diferentes tokens nativos. Pero a su vez, tenemos los proyectos tokenizados, y todos tienen de alguna manera un precio, una cotización, que es una relación directa entre la oferta y la demanda. Pero la pregunta que surgió en algún momento fue: precio y cotización no es lo mismo que valor. O se podría decir, precio y cotización es lo mismo que valor. Y para nosotros no es lo mismo, porque siempre lo circunscribimos a la pregunta de Bitcoin hoy. Bitcoin en sí, ¿vale lo que sería hoy su cotización de aproximadamente $30.000, con todo el desarrollo o todo lo que generó a la fecha, desde el 2008 a la fecha? Y se podría decir que no. Entonces dijimos, bueno, tendríamos que desarrollar alguna herramienta que nos diera la base, no a nosotros, sino en general, como para entender todo este fenómeno, y quizás considerando cuál es el valor más aproximado potencial que podemos generar en una evaluación de los distintos proyectos, o de los tokens, o de la tokenización, pero también qué riesgos implican, porque en definitiva siempre hay un mercado, como hablaba con un amigo ayer, hay un mercado secundario o colateral, o hay dinero que genera ciertos riesgos, más quizás de pérdida que de ganancias en general. Entonces hay que tener claro cuál es el contexto en el cual quizás uno vaya a invertir, pero en definitiva, más allá del precio y la cotización, cuál es el verdadero valor de esa tokenización. Y a partir de esas ideas y de estudios originarios, surge el hecho de generar una matriz de doble entrada, donde nos permita, a través de diferentes indicadores y de donde se asimilen tanto el negocio tradicional con la tecnología disruptiva, cuál es el valor y riesgos que tienen los diferentes proyectos, que es lo que no hace mucho terminó siendo publicado, la verdad que para nosotros con gran honor y orgullo que nos consideren a los efectos de participar en un libro, dentro de lo que es ese libro, que también después lo vamos a compartir en los distintos canales, creo que hay, de comercialización, porque ahí está todo el desarrollo de la matriz, y la matriz específicamente, que hoy creo que tiene un desarrollo aproximado de 19 indicadores, que ahora Ani, con algunas particularidades, les va a comentar. Bueno, y como dijimos, acá lo que tenemos es la famosa matriz del perezoso. Y también esto, ¿no? Primero, como decía Diego, ver
¿cuál es el negocio tecnológico? ¿Cuál es el negocio tradicional? Porque volvamos al concepto. Si decimos que tokenizar es representar digitalmente un activo tangible o intangible, entonces quiere decir que hay un activo subyacente, y ese activo subyacente se va a seguir manejando por las normas que venía manejándose. Por ejemplo, volvamos a tomar el ejemplo de la criptosoya, digamos el negocio tradicional de la soja, se va a seguir manejando como se venía manejando. Pero después tenemos el negocio de quien invierte en esa criptosoya y da liquidez a ese pequeño productor, y después quien ofrece ese servicio de tokenización. Entonces, teniendo en cuenta primero empezar a analizar cuáles son los actores, dijimos, bueno, planteado estos indicadores, vamos a plantearnos como 3 escenarios de riesgos. Los que son muy riesgosos, de riesgo alto, los que son de riesgo medio, y los que son de riesgo bajo. Y para eso empezamos a jugar con qué indicadores o qué cuestiones serían esenciales analizar. Acá vamos a dar un pequeño pantallazo de algunos indicadores como para mostrarles cuál era nuestra intención y cómo sería el análisis que nosotros estábamos pensando y en lo que estamos investigando, porque lo que queremos es como hacer un desarrollo de todas las investigaciones que fuimos haciendo, primero a nivel conceptual, y también que sea versátil, ¿no? Que yo pueda tomar esta herramienta para decir, bueno, si yo soy contadora, pero estoy en el área tributario, y quiero analizar el hecho imponible, y quiero saber si una actividad tiene que tributar o no, dónde me paro, qué indicadores voy a analizar y qué cuestiones voy a tomar. Ahora digo, no, yo soy contadora, pero especializada en el área de finanzas. Entonces también en el área de finanzas ver cuáles van a ser mis indicadores, en el área de auditoría, y así sucesivamente. Lo pensamos con ese fin, dado que las tecnologías avanzan tan rápidamente, el cambio tecnológico, entonces también realizar una herramienta o pensar en una herramienta que tenga esa versatilidad. Entonces dijimos, bueno, empecemos. Una de las cosas importantes para nosotros es la fecha de vigencia de los proyectos, es decir, los proyectos que tienen menos de un año para nosotros son altamente riesgosos, porque son proyectos que recién nacieron. Es como que el año marca un antes y un después de un proyecto, porque hay muchos proyectos que no llegan al año. Después teníamos los proyectos medios, que dijimos, bueno, entre 2 y 3 años, pueden ser que acá estén los proyectos que tienen un nivel de riesgo, que hay que seguir estudiando otras variables. Y después los proyectos de más de 3 años, es decir, aquellos proyectos pensados con una escalabilidad futuro, porque también los que nos pasó dentro de la comunidad y de estas investigaciones de los distintos proyectos, nos encontramos con que habían proyectos con muy buenas intenciones o con muy buenas ideas, pero que o eran de difícil implementación porque no tuvieron en cuenta todas las limitantes del mercado. Es como decir, no hicieron bien el famoso FODA, que hablamos de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Y también aquellos muy pocos que sí lo hicieron como pensando en un futuro e ir escalando poco a poco. Después dijimos, bueno, tomemos este famoso white paper que se escucha mucho hablar. ¿Qué es el white paper? Como siempre decimos en la radio, aclaremos porque no todo el mundo sabe. El white paper es como ese acta fundacional, que digamos, esa declaración de lo que es el proyecto, de sus intenciones, de quienes están. O sea, es ese documento que me va a decir absolutamente todo del proyecto. Entonces, acá podemos no tener white paper, que nos ha pasado, tenemos white paper, no hay white paper, entonces ya es un proyecto riesgoso, porque ni siquiera hay una declaración de qué es lo que tenemos, o qué es lo que quiere hacer el proyecto. Después había proyectos en los que los white paper, pero
eran grandes declaraciones, pero no había especificaciones, con los cuales siempre nosotros estamos acostumbrados a números, a detalle, a información específica, no a grandes declaraciones. Y después está el white paper, que tiene quiénes son sus fundadores, tienen a qué mercado apuntan, cómo es el token, cómo se va a emitir los tokens, quiénes van a tener los tokens de gobernanza, que me da un plan íntegro. Entonces, ese para nosotros es un proyecto menos riesgoso, porque ya hay, digamos, declaraciones firmes en los puntos que yo puedo estudiar si esto se está cumplimentando o no. Y recuerden que con la normativa MiCA, el white paper ya toma también validez legal, es decir, si yo digo acá son los fundadores, ya los estoy vinculando legalmente. Después decíamos, bueno, ¿hay planes de trabajo? ¿Hay un plan de trabajo que el inversor pueda ver? Había, bueno, en los que no hay plan de trabajo, entonces esos son para nosotros proyectos riesgosos. Había planes de trabajo, pero que presentaban aspectos parciales que no podían permitirte un análisis profundo y tener alguna certeza sobre ese proyecto. Y después había planes específicos con asignación de recursos y tiempo, que es generalmente lo que nosotros estamos acostumbrados cuando decimos, bueno, este es un proyecto serio. Tenemos, digamos, la idea de qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, quiénes son los que van a, los responsables, tenemos qué recursos va a ser, tenemos también el tiempo en que se estima que se va a hacer eso, con lo cual nos permite hacer mediciones. Otras de las cosas también que pusimos como que a nosotros nos llamaba la atención era también si había realmente un valor agregado de ese token o si solamente era una declaración de buenas voluntades. Por ejemplo, había uno de los proyectos, había surgido como una broma entre informáticos. Entonces, desde ya, ese proyecto no tenía ningún valor, podía tener un precio, porque como era muy gracioso tuvo un precio y cotizó alto, pero no tenía un valor proyectado, que fuera un proyecto sustentable a largo plazo. Después había otros tokens que sí había una buena intención, que tenía un proyecto, pero que no tenía esta cuestión de decir el manejo de las limitantes y que no era de difícil concreción. Y después teníamos realmente token que sí genera valor a lo que es el ecosistema en el que se está moviendo. Entonces ahí se podía ver, por ejemplo, en el proyecto de AgroToken, que generaba valor para esos pequeños productores que necesitaban tener de recursos. Acá en Argentina los costos de financiamiento bancario son muy altos, entonces eso permitía otra forma de financiamiento no tradicional que le permitía tener capital de trabajo al pequeño productor. Otras de las cuestiones también que para nosotros era un punto central es quiénes son los que desarrollan este token, quiénes son los socios, quién es la entidad que venden. Para nosotros tenía un riesgo alto si yo no podía determinar quién es el fundador. O sea, es un NN de un proyecto tokenizado, si hay un equipo, ¿no?, de desarrolladores, si yo conozco quiénes son los fundadores. Por ejemplo, habíamos analizado uno de Cryptomate donde detallaban quiénes eran los fundadores, las personas, los desarrolladores. Entonces ya tenías una asignación de responsabilidades que te permitía hacer una evaluación de riesgos. Siempre estamos hablando que esta matriz está apuntado a proyectos de tokenización, es decir, cuando tenemos un activo tangible o intangible, o sea, hay ese mix entre el mundo tradicional y el mundo
disruptivo, no es esta matriz para analizar, por ejemplo, a Bitcoin, que es otra cosa, es una matriz para analizar proyectos tokenizados. Y las investigaciones que se hicieron fueron de proyectos tokenizados. Después, lo que teníamos también es el tema de cuántos tokens se emiten, cómo va a ser la emisión de los tokens, cómo se va a dar la asignación de esos tokens, hay o no tokens de gobernanza. Entonces, en cuanto mayor definición había sobre esos temas, menos riesgos para nosotros tenía cuando no había definición, y o sea, se podía emitir, sí, por ejemplo, como los bancos centrales, en especial de Argentina, que emiten sin techo, para nosotros era algo riesgoso. También, por ejemplo, después, cuál es el activo que se ve reflejado. También, y bueno, me adelanté, se me fue el coso, pero quería decir, por ejemplo, la blockchain, sobre qué blockchain corre este token, también para ver la seguridad, si es robusta, no es robusta, si es pública, no es pública. También ver si hay un auditor, porque habíamos casos en que no había auditores, casos en que se hacía auditorías parciales, otros casos en los cuales se hacía la auditoría de los estados financieros de la empresa que estaba detrás del proyecto. Entonces eso nos daba diferentes niveles de riesgo. Otro tema también, la parte legal, si había un representante legal, si ese representante aparecía de vez en cuando, o si había un representante, un estudio de abogados definido que estaba detrás de ese proyecto. Y bueno, y así con cada indicador que para el análisis que nosotros nos habíamos puesto, podíamos tener como esos niveles de riesgos que permiten analizar después para hacer o una auditoría o un análisis tributario. Así que bueno, abrimos el espacio de preguntas y agradecemos que nos estuvieron escuchando todo este tiempo. ¿Alguno de los 112, me imagino que alguno tiene dudas, o realmente las dejamos con demasiadas dudas que no saben cuál preguntar? A ver. Voy a hacer como hago, porque yo soy docente de posgrado por un lado, pero también soy docente de los más jóvenes en el secundario, y eso permite tener otra practicidad de cómo llamar la atención a los chicos cuando ya pierden la atención. Así que a ver, vamos a empezar a ver si elegimos. A ver, ¿a quién podemos elegir? Guadalupe Escobar, ¿estás por ahí? Guadalupe. O Emanuela Maya. Uy, Diego, me parece que lo dejamos sin palabras. Pero bueno, es interesante quizás el número, más allá de agradecer, digamos, la participación, el tiempo. De alguna manera siempre tratamos de no extendernos demasiado en el tiempo, sabiendo hoy el poder de concentración y la dispersión que se puede llegar a dar, y tratando de generar cierta atracción. Así que bueno, es un número... José, ¿no tenés abierto? Jorge, bueno, entonces espérame que acá, Osvaldo, si podés asistirnos para abrir los micrófonos. A ver si yo no puedo. Y a mí me deja Osvaldo. A ver. Osvaldo está para ahí, para asistirnos y abrir los micrófonos. Ay, José, que vamos a pedirle a Osvaldo a ver si nos puede abrir los micrófonos. Esperando un ratito, Osvaldo, que José, que estamos buscando a Osvaldo desesperadamente para que nos abra los micrófonos.
Mientras tanto, si querés ir haciendo la pregunta en el chat. A ver. Buenas noches. En este momento tengo problemas con mi señal. Estoy tratando de abrirlo, pero permítame, voy a tratar de solucionar. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Osvaldo. Si nos tienen un poquitito de paciencia, José, ahí siempre sucede. Tengan en cuenta que las tecnologías son muy buenas, mientras que funciona Internet y funciona la electricidad. Por eso, Ani, aclaramos que lo que hemos empezado a hacer es haciendo algunas presentaciones en modo híbrido en cuanto a estar en forma presencial y virtual. Creo que es un avance importante. Con lo cual el hecho de la presencialidad también es importante, ¿no? Como para estar más en contacto, pero bueno, estar en contacto presencial, pero también virtual por una cuestión de interacción a la distancia, ¿no? Sí. Ahí, un ratito, José. Mientras tanto, quisiera saber cuáles son los respaldos de estas monedas llamadas TOC. Bueno, ahí tenés token. Bien. ¿Dónde se puede tener un curso para ampliar la tecnología y entre los preparadores? Bueno, el Instituto Salvadoreño tengo entendido que ofrece una gran variedad de cursos ya específicos con prácticas sobre estos temas. Así que creo que podés consultar. Es más, creo que en esta semana, en la anterior charla, estaba lo que era la parte de tokenización, que se hacía una explicación más detallada del tema. Antes estaba el tema de inteligencia artificial y administraciones tributarias para ver los que se dedican a tributación, cómo va a influir la inteligencia artificial. Y después, en el tema de los tokens, vamos y te vamos a dar. Eso depende, el respaldo del token va a depender del proyecto que esté detrás. Porque, por ejemplo, te voy a dar, nosotros evaluamos varios proyectos, pero había, por ejemplo, un proyecto que se decía cripto, que cuando lo fuimos a ver, no había criptografía, no había blockchain, era realmente solamente un programa. Después de otro proyecto ya más robusto, sí tenías la blockchain, había un white paper, había responsables. Lo que vos vas a analizar el token es primer paso, analizar el white paper. Y de ahí vas a hacer un combinado de lo que hacía la auditoría tradicional con esta auditoría disruptiva. Es decir, por ejemplo, vos tenés el white paper y entonces te dice que el smart contract corre por la blockchain de Polygon. Entonces, vos vas a tener lo que se llama la identificación de ese smart contract. Vas a entrar entonces a un buscador que te permita ver, por ejemplo, porque hay distintos buscadores dependiendo del tipo de blockchain. Vas a entrar al buscador de la blockchain sobre la cual corre el proyecto según lo que te dice el white paper. Entonces, vos vas a analizar si lo que te dice white paper está en ese smart contract. Es decir, por ejemplo, me dicen, no sé, voy a emitir tantos tokens, me dice el white paper. Entonces después vos vas a ir a la blockchain, te vas a fijar si el smart contract, en esas líneas de código, tenés ese total que está diciendo que será. También podés hacer los análisis cómo están distribuidos. Y ahí le doy el paso a Diego para que por ahí comente una de las investigaciones que hicimos. No, quería tener como referencia dentro de lo que es para mí un fenómeno que lo que le daría valor a los tokens, independientemente de todo lo que estabas aclarando, Ani, que quizás sea, insisto, el tema de lo que daría la tecnología blockchain del contexto de la trazabilidad. El lunes próximo, venidero, 22 de mayo,
se va a celebrar en todo el mundo lo que sería que se denomina hoy el Bitcoin Pizza Day. El Bitcoin Pizza Day tiene una referencia desde histórica, porque allá por el año 2010, justamente un 22 de mayo del 2010, se hizo una transacción, una operación, que en ese momento era por un valor efímero, de 2 pizzas. Alguien compró 2 pizzas y entregó a cambio la suma de 10.000 Bitcoin. Bueno, si nosotros hoy eso lo extrapolamos, lo actualizamos al valor, creo, de referencia, al precio, la cotización actual, estaríamos hablando de 300 millones de dólares. Ahora, fuera de la anécdota, esa transacción se puede ver en la blockchain de Bitcoin. Entrando y tipeando algunos datos de referencia, se pueden ver en la blockchain. Con lo cual, quizás podamos responder de esa manera a cuál es el valor, cuál es el verdadero valor de un token, en este caso de Bitcoin. Y bueno, el hecho de quizás sea una blockchain pública y que tenga la trazabilidad, es que yo puedo tener una transacción de hace 13 años, la puedo ver íntegramente y darle toda la trazabilidad. Independientemente de todas las blockchain permisionadas públicas o privadas, pero bueno, de alguna manera, uno de los puntos de referencia es que nos puede brindar o dar a los efectos de la trazabilidad la blockchain y por ende el token nativo. Independientemente de esas cuestiones, insisto, y volviendo al tema del ABCD de la auditoría, es esa relatividad de esos pilares que nos va a dar el valor quizás, o quizás a través de lo que es la matriz del perezoso con diferentes indicadores de cuáles son los diferentes puntos que darían valor a ese token o a un proyecto tokenizado. Hay miles de casos, hemos tenido la oportunidad de brindar ciertas capacitaciones de distintos niveles, pero donde la operatividad, como todo fenómeno tecnológico, hace que uno tenga, digamos, todo esto que nosotros estamos hablando, este caso que les dije es simplemente entrando y poniendo una dirección en la blockchain de Bitcoin, automáticamente nos trae todos los datos, pero bueno, se da en contextos de capacitaciones donde de alguna manera toda esta teoría o este intro que hicimos de poner en agenda toda esta temática se clarifica con la práctica. Y después, Elia, lo que decían la blockchain, voy a volver. La blockchain, vos si tomás la traducción literal, te dice que son bloques, es decir, o sea, bloques unidos. Ahora, ¿cómo interpretamos esto o cómo vemos esto? Porque también es cierto que cuando uno empieza a estudiar esto es muy difícil tratar de imaginarlo. Entonces, vos lo que tenés que imaginar para ver qué es la blockchain es esa tecnología que permite que distintos nodos, o sea, imagínate, mi celular con el celular de Diego puede ser un nodo, antes cuando tenía menos capacidad, mi computadora, otro nodo. Entonces, todos esos nodos tienen la misma información de las transacciones. Entonces, por eso se vuelve segura. Porque si yo quiero alterar alguna información, tengo que alterar todos los nodos que forman parte de la red. Están en todos los lugares, en distintos lugares del mundo. Y ahí te hago el paso, Diego. El pase. Yo te daría pie a... Voy a hacer un quizás más artesanal, pero después te voy a dar a pie a la parte más tecnológica, que sería la representatividad de la seguridad a través de los hash, como bien lo estabas explicando, pero quisiera como para poner en contexto lo que vendría a ser la blockchain en esa réplica o copias, como decía Ani, vendría a ser el papel carbónico digitalizado. Eso representaría la blockchain como para clarificar lo que varios es... papeles en todo, repartidos en todo el mundo. Ustedes claro, imagínense, ese es un ejemplo espectacular. Ese mismo ejemplo, ese papel carbónico en distintas partes del mundo, todos tienen lo mismo, entonces si yo quiero romper mi papel carbónico, está el de Diego que dice cómo fue la operación.
Si Diego lo quiere romper, está el de Emma. Si Emma lo quiere romper, está el de Cecilia. Si el de Cecilia lo quiere romper, está el de Julio. Entonces, por eso que la blockchain es tan segura. Hablando de la primera blockchain, porque después ya, como dijimos, empezamos a estudiar cada blockchain en particular, pero no, supónganse, nosotros somos 111 personas que ahora están conectadas. Si nosotros tuviéramos las 111 personas, tuviéramos una computadora, a la cual vamos a llamar nodo, porque todos vamos a tener ese protocolo, esa parte informática o ese programa, llámenlo para ver si les queda más claro, en las que todos nos unimos. Ustedes imagínense que para cambiar una información, tenemos que cambiar la información de los que hacen los 111 nodos, que son los que están en los bloques. Por eso es que se dice que esta blockchain es segura. Yo sé que es muy difícil de poder visualizar cuando uno se lo explican, por eso siempre la práctica, en este tipo de temas la práctica es muy buena porque permite realmente internalizar, o sea, cuando a uno le muestran cómo entra en un buscador de blockchain o ve cómo es un bloque que tiene más de 2000 operaciones, recién ahí es como puede hacer esta internalización del conocimiento. Pero quizás otro ejemplo, vamos a otro ejemplo, que siempre lo expone nuestra querida amiga y colega Romina Auleta Guirado de la Blockchain Federal Argentina, es que representa, ella siempre pone el ejemplo de que alquila un departamento y por una cuestión de garantía, lo que hace es sacar fotos y lo sube a la blockchain y lo representa esas fotos a través de lo que sería un hash, que sería lo que da como la certificación de que ese documento, foto, archivo determinado existe y no sufrió alguna mutación desde un periodo determinado a la fecha. ¿Y cuál sería su finalidad? Para que cuando termine su contrato de alquiler, evidencie el estado de lo que sería su posesión a la fecha de ingreso. Y de alguna manera con eso garantizaría la originalidad de sus fotos. Si sufriera alguna alteración el archivo, la blockchain devolvería un hash diferente al original. Y de ahí es donde radicaría quizás también otro ejemplo de por qué el uso, y quizás, bueno, haciendo foco nuevamente en la seguridad de la información de la blockchain, por esta garantía de que los documentos son originales, no han sufrido modificaciones, no han sido mutados desde un momento determinado a la fecha. Otra de las características de lo que representa ya quizás el uso de la blockchain, pero que, bueno, en definitiva, ese papel carbónico digitalizado nos devolvería esa copia que se, opera o se descentraliza en los diferentes nodos o equipos que están interconectados dentro de lo que es la blockchain. Y también como para agregar a ese ejemplo que decía de qué es el hash, porque también hablamos de hash, y tiene varios nombres, porque también algunos le dicen criptograma, y el hash es como una sucesión larga de números y letras, larguísima, de números y letras, que como dice Diego, me garantiza que ese documento no sufra ningún cambio, porque ante el menor cambio, ya sea un espacio, un punto, todo ese código cambia. Es el ejemplo que daba nuestra amiga, es justamente el puré. Cuando ustedes pisan la papa y la hacen puré, ya no puede volver a ser papa, es puré. O puede ser otra cosa, pero ya no puede volver a papa. Entonces, es eso que te permite que no se pueda modificar, pero esto se logra una vez que todos nosotros, supongamos que los 108 somos todos un nodo, que tenemos una computadora, estamos todos conectados, decimos, esta información, estamos todos de acuerdo que es esta. Entonces, estamos todos de acuerdo que es en esta fecha, en esta hora, por este importe. Eso que nos ponemos de acuerdo va a pasar
a un bloque, que el bloque es como decir, tengo una cajonera con distintos papeles que tienen que se pueden, ahí en esa cajonera podemos guardar 2000 transacciones. Y no se pueden modificar, porque ya todos nos pusimos de acuerdo en la fecha, en la hora, y todos dijimos que era esto. Entonces sabemos, cuando ya quedó acá, se grabó con ese código, y ya no se puede modificar. ¿Por qué? Porque para modificarlo se tendría que modificar la información, ese papel carbónico digital que decía Diego, de las 110 personas que estamos acá. Ustedes imagínense, y ahí paso a Diego para aclarar o dar algún dato más. No. Quería volver y quizás disparar en el tiempo que nos queda, si surge alguna otra cuestión, a los efectos de cuando nosotros arrancamos la exposición, dijimos, es conceptualizar en contexto o definir ciertos conceptos para distinguir entre lo que es blockchain, que es básicamente sobre lo cual terminamos hablando, pero también criptomonedas y criptoactivos. Entonces, creo que en el desarrollo, y en definitiva, bueno, nos expondrán si quedó en principio la distinción aclarada entre lo que es la tecnología base y subyacente, que es blockchain, pero cómo se diferencia de lo que son las criptomonedas y lo que son los criptoactivos o la tokenización en general, como para tener presente, más allá después del tratamiento contable, la auditoría o la aplicabilidad en la auditoría, o lo que puede brindar a los efectos de la seguridad de la información en la analítica de datos, pero para nosotros es sustancial en estas charlas de base poner en contexto esta conceptualización que distingue la tecnología blockchain de base subyacente tanto de las criptomonedas, una parte de la criptoactividad, y los criptoactivos en un sentido más amplio. Simplemente aclarar eso, como volviendo al origen de la charla, como para decir la idea de este desarrollo de hora y media o 2 horas casi es tener presente esas cuestiones. Si de alguna manera, más allá de todo el abordaje que se dio, queda clarificado eso, más allá de los abordajes más específicos que se pueden dar, me parece que es un puntapié inicial importante, y si surge alguna otra cuestión, generaremos capacitaciones en particular, pero bueno, un poco esa fue la idea de este desarrollo de la charla, ¿no? Sí. Vamos, bueno, ¿cuánto tiempo podría demorar? Sí, mira, los buenos proyectos hay proyectos de hace 20 años, hay proyectos de hace 10 años, o sea, los proyectos que nacen con tiempo, por ejemplo, este proyecto de CryptoSoya es un proyecto que fue madurando de a poco. Y ahora, para fijarte lo serio que es el proyecto, que se hizo una alianza con la tarjeta Visa. Entonces ahí vos ya te está indicando si Visa, que es una empresa multinacional, la está tomando como referencia, te está dando la pauta que se están tomando o toma ciertas previsiones de que el proyecto tiene posibilidad de ser sustentable a largo plazo y a la vez que toman los recaudos legales para que eso suceda. Después, ¿cómo podría documentar utilizando los pilares? Mira, te doy un ejemplo. Por ejemplo, yo en Argentina soy contadora, pero hago informes especiales dentro de lo que es el ámbito de los juicios, de la prueba de los juicios. Acá se llama peritajes contables. Entonces, una de las consultas que surgió justamente en la comisión estudiando es, si yo tengo una pericia contable sobre criptoactivos, ¿cómo documentaría lo que estoy diciendo y cómo lo hago? Entonces, acá surgió como una propuesta. Yo estoy mirando una cotización o una fecha a la hora. Suponete, estoy mirando, como dijo Diego, la primera operación, voy al buscador, miro la primera operación. Entonces, a digamos, ese prende pantalla, quizás que lo hasheo, es decir, ¿qué quiere decir hashear? Quiere decir que lo voy a pasar por el programita para que le calcule el hash. Entonces, ya voy a tener mi papel de trabajo, es decir,
Si alguien quiere probar que yo a tal hora, en tal fecha, yo chequeé esa información, lo puede probar verificando el hash que yo, digamos que yo le calculé para tener mi papel de trabajo. Obviamente todavía no hay normativa específica de cómo hacer tus papeles de trabajo en este sentido digital, pero siempre se dice que vuelvan a los principios, ¿no? A los principios de cómo aseguramos el trabajo que estamos haciendo. Después, ¿en qué consiste la minería y quién es el minero? ¿Cuánto dice que se ha minado? Bueno, lo que tiene que ver con la minería ya es esta, digamos, a ver, en palabras fáciles, porque el tema es no ser tan técnico para que ustedes lo puedan entender. La minería sería decir, ahí Diego quiere dar el puntapié, así que le cedo la palabra a él. No, quizás la minería, digamos, en un concepto no técnico sería la validación, porque en definitiva cuando hablamos de distintas operaciones o transacciones que se dan en la blockchain, alguien está validando y de alguna manera por esa validación se generan como compensaciones que van generando de alguna manera lo que son los nuevos tokens, y esa validación implica resolver, no solamente darle validez a las transacciones, sino que resolver lo que serían cuestiones algorítmicas que dan lo que sería una validez a esas transacciones, y el primero de alguna manera que lo resuelve tiene como una compensa. Eso sería el fenómeno de la minería, pero básicamente, sin entrar en detalles técnicos, es la validación de las diferentes transacciones y como compensa, porque en definitiva el que lo está haciendo requiere como una recompensa o compensa, es lo que se da como, no sé cómo decirle, Ani, a los efectos de La creación, minería. o sea, digamos que se Exactamente. crea, La emisión, ustedes saben que la entre comillas, emisión, digamos, entre comillas, de esa criptomoneda, porque ustedes recuerden que Bitcoin lo que tiene también de un punto fuerte es que más de 21 millones no, no se va a emitir, entre comillas, ¿no? No se va a producir, digamos, esa criptomoneda. Entonces es por cada validación que se da, se recompensa, porque siempre, acordémonos cuáles eran las bases con las cuales se crea, que digamos la meritocracia, es decir, la meritocracia. Nos ponemos todos a competir. Yo soy la primera que resuelvo el acertijo matemático. Entonces digo, yo resolví, entonces la compensa va para mí. Entonces ahí se valida el, digamos... Giovanni, quiero agregar, saliendo del fenómeno de la minería, que también es otro fenómeno a estudiar y de gran desarrollo, porque se habla incluso de la tributación si la minería es un servicio. Quería volver así muy básico a la pregunta de cómo se documenta, cómo se puede documentar una auditoría utilizando los pilares de la ABCD. Quizás son dos partes. Los pilares del ABCD de la auditoría quizás sean en su relatividad la aplicabilidad de una auditoría, de la transformación de la auditoría digital, en sus 4 pilares relativizados. Después, la documentación de la auditoría, entiendo que sí es como un fenómeno de archivo documental. Bueno, hay miles de posibilidades tecnológicas de archivar, pero digamos como que lo que nosotros queríamos marcar a los efectos de los pilares era la aplicabilidad que podía tener la tecnología, y todo lo que buscamos desarrollar a través de lo que fue la charla era cómo podría impactar la blockchain en la auditoría dentro de los pilares, pero para marcar que no es lo único, sino que se puede relativizar y que en definitiva no es la panacea. Simplemente aclarar esa cuestión a los efectos que nosotros incluso estuvimos hablando solamente de lo que es blockchain y los potenciales aportes que podría aportar la blockchain a lo que es la transformación o la auditoría digital 4, 4.1, 5.0. Por ejemplo, volviendo a lo que dice Diego,
si yo estoy en auditoría digital, yo tengo que saber cómo buscar en la blockchain. Entonces ahí está la aplicación de ese pilar. Es decir, cómo yo busco en la blockchain. Entonces tengo que entrenarme para buscar en la blockchain. Esa sería la aplicación de ese pilar. Y después lo que tengo es cómo documento esa búsqueda, que es lo que te dije. Bueno, a mí se me ocurrió, o sea, se nos ocurrió, bueno, hacemos el print, lo hasheamos, entonces ahí damos fecha cierta y hora cierta en que yo fui a buscar eso en la blockchain. Y vuelvo a pasar a mi coequiper. No, un simple caso que nos pasó de investigación de un proyecto de tokenización que se dio acá en Argentina, que nosotros dentro de nuestro contexto de investigación pudimos rastrear a través de la blockchain, creo que específicamente era Polygon, todo el desarrollo, pudimos identificar el smart contract, podemos ver todo lo que decía el smart contract. Las distintas direcciones, los stockholders de lo que era Stockholder quiere decir quiénes son los que tienen las mayores, digamos, la mayor tenencia de tokens, para que sepan. En el proyecto, siempre hablamos de términos y hay veces que no se entienden los términos. Y digamos, quiénes son, por ejemplo, quiénes son los mayores accionistas, llamémoslo en nuestro lenguaje empresarial. Entonces podíamos identificar desde la lectura, quizás acá podemos dar un panorama, desde la lectura del white paper, del documento de proyecto madre, la aplicabilidad a través de la blockchain. Y pudiendo haber identificado todo lo que estaba escrito con lo que fue la operatividad a través de la blockchain, que tiene muchas aristas, pasó que después hubo una investigación y hubo alguna cuestión que salió, fue público, fueron las noticias, y justamente pudimos corroborar a través de investigación. Nosotros, desde la simple investigación que habíamos hecho, no fuimos ni fiscalizadores ni auditores específicamente. Investigadores nada más, investigadores del mundo cripto. Los datos que habíamos corroborado, básicamente algunas direcciones, los que estuvieron involucrados y particularmente la investigación se llevó a cabo por peritos informáticos, expertos en ciberdelitos, expertos financieros. O sea, de alguna manera nosotros simplemente con la investigación podíamos darle trazabilidad a algunos datos que después se terminaron corroborando una real investigación del proyecto. Así que bueno, obviamente eso era un proyecto con una blockchain pública, independientemente después de poder acceder a permisionadas o privadas. Es un caso de aplicabilidad del procedimiento de auditoría a través de uno de los pilares que era trazando, buscando darle trazabilidad a los tokens de la blockchain específica, en este caso que era Polygon. Bueno, así que agradecemos porque ya estamos cerrando. Si hay alguna pregunta más en estos 5 minutitos que nos queda. Esto sí da para mucho, la realidad que esto se aprende en la práctica, porque si bien uno tiene que tener muy sólido la parte teórica, realmente se termina de aprender en la práctica porque es lo que nos pasó dentro del seno de la comunidad, es decir, primero estudiar en profundidad la teoría y después empezar a aplicarla para entenderla realmente. Así que bueno, si no hay ninguna pregunta más, entonces nos despedimos y nuevamente agradecemos porque sabemos que es tarde después de un día laboral y llegar con 113 personas quiere decir que bueno, por lo menos resultó de interés la charla más allá de lo compleja que pudo haber sido. Sí, Dieguito. Yo simplemente, más allá de agradecer y de nuevamente estar como siempre a disposición, les quiero dejar una pregunta como para decir, bueno, ¿cuál sería el verdadero valor de los proyectos? Si cabría la posibilidad de que quizás los estados, los municipios o las diferentes jurisdicciones puedan generar quizás una compensa por proyectos sustentables de un token que represente un recurso para los estados y que eso interactúe en la economía entre lo público y lo privado. Lo dejamos como para futuras charlas,
y bueno, si hay proyectos o alguna idea, estamos a disposición para interactuar. Buenas Bueno, noches. nuevamente agradecemos a todos por seguirnos durante estas 2 horas. Así que bueno, esperamos y nuevamente al Instituto por invitarnos en esta semana, saludarlos también nuevamente, así festejamos y terminan con una linda semana de capacitación, esta conmemoración al contador latinoamericano, y acá le paso la palabra a nuestro querido amigo Osvaldo. Buenas noches. Nosotros también estamos muy agradecidos por haber compartido con nosotros y con cada uno de los profesionales, ¿verdad?, de esta importante temática. Agradecemos también la presencia de estos profesionales. Sus aportes de igual manera son muy importantes para nosotros. Me disculpo un momento, tuve un pequeño problema con el equipo que estaba utilizando y tuve que cambiarme a mi móvil, pero ya estamos acá de nuevo. Agradecemos a los licenciados, a la licenciada Ana Julia Gavilán, al licenciado Diego Balbi por habernos acompañado esta noche. No dudamos que en próximos temas también contaremos con su participación, ¿verdad?, apoyándonos, impartiéndonos estos importantes conocimientos. A los profesionales les agradecemos también su permanencia. Les invitamos para el día de mañana a cerrar con nuestra última sesión de esta semana dedicada al contador, con el tema el compliance más allá de la prevención del lavado de dinero. Este será desarrollado por el licenciado Lenin González. Siempre nos conectaremos a la misma hora a través de la plataforma Zoom, ¿verdad?, con el mismo enlace que ya tenemos compartido. En el transcurso de la noche, me imagino que se van a estar actualizando los materiales que desarrollaron nuestros ponentes el día de hoy. Ya el archivo que mandaron por chat ya lo tengo contemplado, ya se va a actualizar también en la carpeta. Las sesiones de esta semana que se han desarrollado ya se encuentran alojadas en nuestro canal de YouTube. Pueden buscarnos en YouTube como ISCP Central y ahí van a encontrar justo la lista de reproducción con todas las sesiones de esta semana. Agradecemos su permanencia, les deseamos una feliz y bendecida noche. Igualmente para todos, así que un saludo desde Argentina y esperamos vernos algún día, aunque sea presencialmente, así que muchas gracias a todos. Adiós. Adiós, hasta luego, ha sido un gusto.